Buenas, mi nombre es Daniel Lozano, estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente curso la cátedra de Matemáticas 2 y hoy les vengo a explicar un ejercicio de nuestra guía de extremos condicionados de funciones reales de varias variables, métodos de multiplicadores de Lagrange. Les vengo a explicar el ejercicio número 53, cuya descripción es la siguiente. Sea la función de uxy igual a x al cubo por y, una función de utilidad siendo p con respecto a x y p con respecto a y los precios por unidad respectivamente de los bienes x y y. Si hay el ingreso mensual del consumidor, nos dan los datos de la función de u, que es la función de utilidad, p con respecto a x, que es el precio de los bienes x por unidad y que es el ingreso mensual del consumidor, y p con respecto a y, que es el precio de los bienes y por unidad. Este ejercicio nos da tres interrogantes. La primera es la siguiente: la demanda individual de los bienes XY, que relacionan la cantidad de los bienes consumidos con el ingreso al consumidor, función de Iglis. Notamos que nos sugiere utilizar las condiciones necesarias para la existencia de un extremo del método de los multiplicadores de Lagrange. Para comprender mejor esta sugerencia debemos entender lo que se nos pide hallar, que en este caso es la demanda individual de los bienes, tomando en cuenta la cantidad de los bienes consumidos con el ingreso del consumidor. Por lo tanto, se debe encontrar un máximo punto crítico o punto de equilibrio. Ahora bien, podemos encontrar el valor o punto crítico utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, que fue desarrollado por el matemático francés Lagrange. Este método sirve para encontrar el valor extremo de la función, la primera función que vemos ahí, f de x, y, z, sujeto a las restricciones de gx, y, z igual a 0. Entonces se construye una función auxiliar que es f de x, y, z, multiplicador de Lagrange. Ese último símbolo es el símbolo multiplicador de Lagrange, pero este ejercicio lo vamos a conocer como multiplicador para no confundirnos, ¿no? Definidos por toda la función que tenemos al final. Ahora bien, de acuerdo con este método, si x con respecto a 0, y con respecto a 0, z con respecto a 0 y multiplicador con respecto a 0, todas esas funciones que vienen siguientes son restricciones sujetas a otras que se pueden encontrar con puntos críticos, ¿no? Pero se puede, en lugar de todo eso, hallar los puntos críticos con la función auxiliar, que nos la vuelve a dar a lo último, que es f de x, y, z con multiplicador, ¿no? Todas estas están dadas por las ecuaciones que tenemos a continuación, que es f con respecto a x, f con respecto a z, f con respecto a y, que son las funciones auxiliares con respecto a cada una de estas letras que ya acabamos de nombrar, o cada una de estas funciones como tal. Y tenemos también de f con respecto a multiplicador. En realidad su resultado queda así porque la primera función valdría 0 y el multiplicador se convierte en 1 al derivarse. Por ello solo queda la ecuación restrictiva de g, x, y, z. Entonces pasamos a resolver el ejercicio. Creamos la ecuación restrictiva a condiciones que nos recordamos que nos dice la sugerencia anterior, ¿no? Entonces tenemos la primera, que nos da la primera ecuación, que es xy, que nos da un resultado final de y, que es el ingreso disponible del gasto, debido a que la suma es el gasto de ambos bienes y debe ser igual a y, siendo una restricción presupuestaria para la existencia del extremo. Y la otra nos da que son igual a 0. La segunda parte del ejercicio hacemos la función auxiliar y nos da un igual de x al cubo por y menos multiplicador por p con respecto a x por x más p con respecto a y menos y. Nos vamos a la parte 3 del ejercicio, aplicamos las condiciones, derivamos y despejamos el multiplicador y esto nos da al final un igual a 0. Nos vamos a la parte 4 del ejercicio, aplicamos la igualdad de x de multiplicador con respecto a 1 y multiplicador con respecto a 2 y esto nos da un igual de y igual a x por p con respecto a x entre 3 con p por respecto a y. Nos vamos a la parte 5, sustituimos y en la f con respecto a multiplicador para obtener x y nos da un resultado final de menos y. Nos vamos a la parte 6, multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y realizamos suma algebraica de las fracciones y nos da un igual de y. Nos vamos a la última parte del ejercicio.
conociendo x, la sustituimos en la ecuación, ¿no? Y la simplificamos y nos da que dividimos la ecuación de arriba con la ecuación de abajo entre 3, lo cual nos da que sería y es igual a i entre 4p entre 4 por p con respecto a y. Ahí también tenemos los bienes, tenemos el bien con respecto a x, el bien con respecto a y. El bien con respecto a x sería x por y entre 4 por p con respecto a x, y el de y sería y entre 4 por p con respecto a y. Nos vamos a la segunda pregunta, sería la pregunta B, la cual es la curva de la indiferencia en la que se encuentra el punto de equilibrio siendo p con respecto a x igual a 3 con respecto a y p con respecto a y igual a 2. Las curvas de indiferencia son las curvas de nivel de la superficie de utilidad, pues son los puntos de igualdad de igual utilidad. Estas curvas proporcionan las diferentes combinaciones de bienes que otorgan el mismo nivel de utilidad o satisfacción a un individuo. La ecuación de la curva de indiferencia típica es la siguiente: f de x y z es igual a c, donde c es una constante. Esta ecuación nos dice que ambos lados de la igualdad son f de x y z igual a f de x y z igual a c, que sería f de x y z, dándole valor a las variables cuando se tiene un punto de equilibrio. Resolvemos la igualdad de la primera parte, la igualdad de la función de la constante u, que es u de x y z igual a c, la función de u x y igual a c. La parte 2 del ejercicio, sabiendo que c es igual a x al cuadrado por y, eso nos da un resultado final de que c es igual a i elevado a la 4 entre 4 al cuadrado por 8. La parte 3 del ejercicio, ¿no? Por lo tanto sabemos que 4 al cuadrado por y representa a la constante de u de xy, y elevado a la 4 entre 4 al cuadrado por 8 representa c. La parte 4 del ejercicio, despejamos una variable para obtener la función, se despeja y en la función de x. Entonces ahí me faltó poner el resultado final, que el resultado es y igual a i elevado al 4, o sea, i elevado a 4 entre 2 elevado al 9 por x elevado al cuadrado. Con esta función se grafica la curva de indiferencia, la cual debería de ser decreciente. Vamos a resolver ahora la parte C, o la última pregunta, que dice la tasa marginal de sustitución para el punto de equilibrio e interacción y interpretamos económicamente. Pues la tasa marginal de sustitución, o TMS, es el número de unidades de uno de los bienes necesarios para compensar la baja de una unidad del otro bien, o sea, el número de unidades de un bien a los que están dispuestos a renunciar los consumidores a cambio de una adicional del otro bien, manteniendo constante el nivel de utilidad. TMS gráficamente es la pendiente en cada punto de la curva de indiferencia. Se puede deducir mediante la siguiente fórmula, la fórmula que vemos ahí de TMS. La primera parte de la fórmula vemos que nos da un negativo teniendo signo negativo, por lo que descendente de la curva de indiferencia, y la otra que nos da un m de g con respecto a x es la utilidad marginal, y al decir que es marginal necesitamos derivarla. En la otra parte, donde se tiene una derivada parcial, la utilidad marginal de g con respecto a x y también de g con respecto a y es la derivada de las funciones de ambas, como ya lo acabo de decir, con respecto a x y con respecto a y. Pasamos a resolver el ejercicio y vemos que también nos da nuestro punto de equilibrio, el cual es 3 por i entre 4 por p con respecto a x y entre 4 por p con respecto a y.
pasamos a resolver la primera parte de nuestro ejercicio. Aquí tenemos la utilidad marginal. La primera utilidad marginal de g con respecto a x, que nos da un igual de 3x al cuadrado por y. La segunda utilidad, que es con respecto a y, nos da un igual de x elevado al cuadrado. En la parte número 3 es la tasa marginal de sustitución y nos da que la tasa marginal de sustitución nos da un igual de 3 por y entre x. La parte 4 sustituimos el punto de equilibrio, recordamos el negativo que ya explicamos y nos da un igual de menos p con respecto a x entre p con respecto a y. En la parte 5, sabiendo que p con respecto a x es igual a 3 y p con respecto a y es igual a 2, nos da que la tasa marginal de sustitución es igual a 3 entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que se debe renunciar a 3 unidades de un bien para poder pagar 2 unidades del mismo bien o de otro bien. Pues gracias, este fue todo el ejercicio, fue toda la explicación. Gracias por ver el video. Alguna sugerencia pues dejar en la cajita de comentarios y nos vemos en la próxima oportunidad.